Los rusos derriban su propio dron, un Shahed de los que construyen los iraníes, iba despegando rumbo a Ucrania y los mismos rusos, pues al parecer con sus sistemas de defensa, destruyen su propio dron, un tema que ha llamado la atención el día de hoy. Aquí la imagen donde está pues ya cayendo este dron. No es la primera vez que sucede, donde bueno se puede ver ahí ya las partes del dron destruido de pues este Shahed. Aquí otras de las partes de este dron. Pero vamos a otra información internacional. Se reporta un ataque, un ciberataque masivo, un ciberataque a nivel global que está amenazando los datos de muchísimas empresas del mundo. Una banda de delincuentes de las más avanzadas del mundo que creen su sede sería en Rusia ha dado un ultimato a las víctimas de este ciberataque que ha afectado organizaciones de todo el mundo. El grupo de piratas informático CLOP, así es como se hacen llamar, CLOP, advirtió en la web oscura o la dark web a las empresas afectadas por el ataque del software comercial Moveit. Dice, si no les envían un correo electrónico antes del 14 de junio para empezar las negociaciones, se publicarán todos los datos robados. Aseguran que hay más de 100,000 empleados, por ejemplo, nada más para un ejemplo, de la BBC, British Airways y otras empresas más, en las cuales les filtrarían todas las nóminas, nombres, direcciones, teléfonos, toda la información de estos empleados, pero así también otros datos importantes de empresas y personas. Las autoridades están recomendando, como siempre, que no se les pague a los piratas informáticos que exijan dinero. Esta investigación de seguridad cibernética ya había sugerido que el grupo Club podría ser responsable del ataque que se dio a conocer públicamente la semana pasada. Estos hackers encontraron una manera de meterse a un software llamado Moveit. Es un software comercial que pues por ahí es donde estuvieron atacando. Pudieron tener acceso e ingresaron a la base de datos de posiblemente cientos de compañías de todo el planeta. Entre ellos están compañías incluso de transporte, incluso de seguridad, de prensa, etcétera. Lo curioso, lo más raro hasta ahorita, es que están exigiendo que les envíen un correo electrónico. Normalmente llegan directo con la advertencia: si no pagas esto, vamos a revelar tus datos, vamos a hacer esto, pero no. Ahora la estrategia cambia y piden que les envíen un correo para empezar las negociaciones. Lo que creen que está pasando, y por eso están pidiendo pues que les manden un correo, es que han hecho el ataque tan grande, tan masivo, que quieren empezar a ponerle orden, y como no saben quiénes puedan ser interesados o quiénes ya se dieron cuenta del ataque, porque habrá compañías que igual son más pequeñas que no se han dado cuenta. Algunos de los lugares afectados están haciendo todo lo posible por recuperar sus datos. El gobierno de la provincia canadiense de Nueva Escocia, la Universidad de Rochester, también han advertido a sus empleados, a también los mismos clientes, que pudieran ser víctimas de este tipo de hackers. Club afirma que ha eliminado todos los datos de los servicios gubernamentales, municipales o policiales, también una cosa que llama la atención. Sin embargo, los investigadores dicen que no se puede confiar obviamente en que hayan borrado esta información. Dice, la afirmación de Club de haber eliminado información relacionada con organizaciones del sector público debe tomarse con precaución. Si la información tiene valor monetario o podría usarse para el phishing, es poco probable que se haya eliminado. O sea, pues claro, ¿verdad? O sea, al final dices, bueno, déjame y te pago para que no reveles la información. ¿Y quién te dice que van a cumplir con su palabra, no? Al siguiente mes te dice, no, pues otra vez págame, porque si no la voy a... Pues ahí así, ¿verdad? Realmente, pues no tiene mucho sentido. Un tema interesante, fíjense lo que han descubierto a través de drones. Han encontrado una serie de pinturas rupestres, vean ustedes, no sé, tiene forma como de jirafa o no sé qué será. Esto sucedió en España. Imagínense, bueno, estamos hablando de una época en la que los animales que andaban por ahí no son los que andan ahora, obviamente, ¿no? Vamos, que habría entonces jirafas, me imagino ahí, no sé, o es lo que me parece, que no sé qué opinan ustedes o de qué tipo de animal será. El uso de drones ha permitido que investigadores puedan reunir pruebas de pinturas rupestres de una antigüedad de entre 5,000 a 7,500 años. Eso es por lo que calculan. El proyecto ha permitido inspeccionar de una manera mucho más amplia, de manera más fácil, en zonas muy complejas.
las que hay que escalar, en las que hay que subir de otras maneras. Y bueno, pues esta perspectiva mucho más amplia también te da o te muestra un poco más las formas. Esta zona, dice, es bien conocida por albergar numerosos conjuntos de arte prehistórico, según en un comunicado dice Francisco Javier Molina, arqueólogo de la Universidad de Alicante. Y digo, quisiera que vieran pues más o menos las montañas como son en esta zona, miren ustedes, pues sí, algo complejas, ¿no? Entonces con los drones van, buscan, y cuando ven alguna señal interesante, pues ahí mero, ¿no? Ahí ya es cuando escalan y confirman, pues si se trata de una pintura rupestre y todo este tema, ¿no? Pues se pase súper interesante. Así estaba el río Dnieper, y después de que explotan esta presa, así es como se ve, totalmente amplio, desbordado, y esto ha generado muchísimas afectaciones. Se considera un desastre durísimo para la gente de Ucrania. Asegura China, y ha reaccionado a esto, que están preocupados porque hay un impacto humanitario de la destrucción de la presa Kayovka. El gobierno de China ha demostrado su grave preocupación, dice, por la destrucción de esta presa y su impacto no solamente en lo humanitario, sino también el económico y el ecológico. Esto en medio de una serie de acusaciones entre Ucrania y Rusia por la responsabilidad de este incidente. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, ha pedido una rueda de prensa a todas las partes en conflicto, y también dice que respeten el derecho humanitario y que hagan todo lo posible por proteger a los civiles y salvaguardar las instalaciones civiles. Esto en el marco del conflicto que se inició en el 2022, en febrero del 2022, con una invasión pues masiva por parte de Rusia, pero que realmente pues esto viene del 2014, la invasión que se hizo a Crimea. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó el martes a Rusia, pero el día de hoy el presidente Zelensky pide o exige a Rusia que pague miles de millones en reparaciones por la destrucción de la presa. Ucrania exige que se paguen miles de millones de dólares en reparaciones. La destrucción de la presa crítica, pues es, dice, un crimen absolutamente horrible. Ucrania y la OTAN han acusado a Rusia de estar detrás de la destrucción de la represa. Zelensky acusó a las fuerzas rusas de hacer estallar la central hidroeléctrica Kayovka. Y es que el punto es que toda esa presa estaba pues protegida y estaba controlada por los rusos. Los mismos rusos dejaron que se pusiera al borde, al máximo, porque ellos tenían el control de la presa, y casualmente pues explota desde dentro. No es que venga un misil de fuera y haga la explosión, sino desde las mismas instalaciones se ve claramente la explosión. Por eso pues cada vez hay más evidencias o señales de que Rusia habría sido el responsable. Ahora, esto tiene que investigarse, no puede quedar así. El punto es que también venía por parte del río Dnieper, por parte de esta zona, en este río, así como estaba, iban a cruzar los ucranianos hacia la zona que controlan los rusos, ¿no? O sea, el plan era, ¿no? Tener este cruce, pasar de esta zona, por decir, a esta zona donde están los rusos, a través de un ataque anfibio, ¿no? Iban a pasar por aquí. Pero ahora, con esto, ya no es posible. El ataque tendrán que replantearse a los ucranianos. Está a punto de darse y ahora ya no es posible. Bueno, pues quién sabe, ¿no? El punto es que ahí está el tema. Seguramente será algo que genere controversia, y aquí pues iremos viendo qué más información hay. Seguramente habrá cámaras, habrá cosas que por ahí pudieran resultar importantes.